auspician este programa. Organización La Vida por Perón, Ariel Frías, secretario general, Raúl Álvarez. Conducción, Clave Seguridad SRL, líder en seguridad privada. Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. No nos olvidemos de nuestros héroes. Ricardo Alexijoner, veterano de guerra. ¿Cómo les va? Buenas noches, aquí estamos en una nueva edición del Embudo, en este día martes 22 de noviembre del año 2011, a un mes de lo que fueron las elecciones del 23 de octubre. Parece que esto sucedió hace más tiempo, ¿no? Porque después de las elecciones, que tenían un resultado en muchos lugares prácticamente cantado, sin ningún tipo de sorpresa, solo había que saber cuál iba a ser la diferencia final entre el primero y el segundo, quién iba a ser el segundo en el orden nacional, pero sí que tuvo mucho atractivo, en particular en algunos municipios del conurbano bonaerense. Pero en este casi mes que ha pasado de aquella fecha, lo que sí ha sucedido es que se produjeron novedades importantes en la política de la Argentina, empezando por el orden nacional, con un fuerte recorte a los subsidios, en principio para la energía eléctrica, para el gas, también para los servicios públicos como el agua. Se prevé que esto también suceda prontamente con el tema de los transportes, aunque todavía el gobierno no decidió avanzar en ese sentido, porque sabe incluso del malestar que puede llegar a generar esto con un sector de la población que indudablemente ha acompañado al gobierno nacional de manera masiva. Y la última novedad en este sentido es el tema de Aerolíneas Argentinas, que en el mediodía del lunes tuvo novedades muy fuertes con relación a medidas que el gobierno va a tomar. Tuvo que salir el ministro de Planificación, Julio De Vido, un poco hasta con mucha altura, retar a quien hoy conduce esa empresa del Estado, que es Mariano Recalde, hijo de un hombre ligado a Hugo Moyano, como es el abogado Recalde, que además es diputado nacional, pero sobre todas las cosas Mariano Recalde está vinculado con un sector que también empieza a recibir fuertes cuestionamientos internos, que es la Cámpora, que de todas formas sigue siendo muy apoyada por Cristina Fernández de Kirchner, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde le ha dado vía libre a esta juventud para que ocupe lugares de importancia, sobre todo en la legislatura. Sabemos que uno de los integrantes de este grupo, más relacionado con la juventud peronista, como es el diputado electo José Octavis, va a ser el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, secundando a Horacio González, y también habrá lugares para muchos de los integrantes de la Cámpora en distintas oficinas del Estado Nacional y también del Estado Provincial. Así que este dato que ha sucedido el lunes con el anuncio que hizo De Vido y parte de la Secretaría de Transporte y el propio Recalde de una modificación sustancial en algunos puntos de Aerolíneas Argentinas, que prevé también un recorte importante de gastos, habla que se mostró una crítica muy fuerte hacia adentro de lo que ha sido hasta aquí la administración de Aerolíneas Argentinas en manos de la Cámpora, porque no solo es Mariano Recalde, sino que también es Axel Kicillof, otro de los economistas que llevó Recalde a Aerolíneas Argentinas y que también se lo mencionaba para ocupar algunos puestos en el futuro de importancia, en el medio de la puja que se está viviendo por quienes van a quedar en el gabinete de la Presidenta de la Nación, sobre todo en aquellos cargos donde el actual ministro sale, el más importante tiene que ver con el caso del Ministerio de Economía, donde, Mamadou Boudou va a ser el vicepresidente de la Nación, entonces hay que buscar reemplazante y hay una fortísima interna en el gabinete que se está dando, incluso también por quién va a ser el próximo jefe de gabinete. Se va Aníbal Fernández, asume en el Senado, y entonces también allí hay una puja muy fuerte de intereses, que incluso llegaron a mencionar la posibilidad que la actual ministra de Defensa, Nilda Agarré, y ex esposa de Juan Manuel Abal Medina, en la década del 70, de reconocida militancia dentro de Montoneros, fuera también una posibilidad cierta para que sea la próxima jefa de gabinete, y algunos hasta hablan de la sucesora de Cristina Kirchner en el 2015. Bueno, pero para eso falta mucho tiempo. En el programa esta noche tendremos dos temas centrales. Uno tiene que ver con un recuerdo
a algo que sucedía el 22 de noviembre, pero de 1963, que conmovió en ese momento al mundo, y que fue el asesinato del presidente más joven de la historia de los Estados Unidos. Hasta ese entonces nos referimos a John Fitzgerald Kennedy, que fue un hecho terrible, porque imagínense ustedes el asesinato nada más ni nada menos que el presidente de los Estados Unidos, cuando estaba haciendo una recorrida en su automóvil presidencial, fue asesinado. Así que vamos a recordar en el programa de esta noche, a través de un informe, lo que pasó en aquel entonces y los significados que esto sobrellevó. Nada más ni nada menos que el asesinato del presidente del país más fuerte, más poderoso del planeta. Y por otra parte, vamos a seguir analizando lo que habíamos comenzado a hacer la semana pasada, con toda esta discusión ideológica que se está planteando en torno a el peronismo, en torno a la continuidad del peronismo a través del kirchnerismo o no. Y hoy tenemos un testimonio bastante revelador y hasta les diría que inédito, porque es una persona que por lo general no habla en los medios de comunicación y que lo ha hecho con nosotros hace un tiempo, en el marco hasta de un trabajo un poco más profundo, que tenía que ver con contar la historia de un sector del peronismo que tuvo mucha injerencia en esos tiempos, en la década del 60 y también en la década del 70, y la tuvo también en el 80 y la sigue teniendo desde otro lugar en la actualidad, y me refiero a Guardia de Hierro, que conduce o que condujo, cuando se denominaba de esa manera, Alejandro Álvarez. Con él estuvimos hace un tiempo conversando muchísimas horas, extrajimos algunos fragmentos de esa larguísima charla que duró más de 6 horas, en el cual Alejandro Álvarez habla de un tema de absoluta actualidad que tiene que ver con lo que pasó y se recordó la semana anterior, el 17 de noviembre, el día del regreso del general Perón a la patria. Van a escuchar ustedes un Alejandro Álvarez que cuenta algo que me da la sensación es revelador del pensamiento de un importante sector del peronismo que se adjudicaba la lucha por el regreso del general Perón, y que ustedes lo van a escuchar, Alejandro Álvarez la va a dar por tierra. Pero esto va a ser en el transcurso del programa de esta noche, y por supuesto tenemos información local, información regional, porque en este momento se está produciendo una reunión muy importante en Malvinas Argentinas, que ya le habíamos adelantado a ustedes en primicia la semana pasada, sobre los distintos sectores del peronismo no kirchnerista o no cristinista que se están agrupando en la provincia de Buenos Aires y que un poco van a ser tutelados por el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de esta noche. No perdamos más tiempo, arranquemos en la primera pausa y ya entramos en todos los temas. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Telo Hermanos, más de 40 años en el mercado. Somos fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial con bajo contenido de sodio. Cuenca de Luco, Mendoza. Pustelo Hermanos, José León Suárez, 2288, Los Polvorines. Teléfono 4660-1122. Pustelo Hermanos. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar.
En Tortuguitas, Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche, 25 años de trayectoria garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker, adherido a Casas Pulte. Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche, José Ferré 4051, Tortuguitas. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, como habíamos adelantado en el comienzo del programa, vamos a meternos en este primer momento de esta edición del Embudo, hoy 22 de noviembre, justamente en el recuerdo de una fecha muy importante para la historia política del mundo, que fue el 22 de noviembre, pero de 1963, en los Estados Unidos, un hecho que conmovió al planeta, por supuesto sin la profundidad de las comunicaciones que tenemos en la actualidad, con la rapidez que se producen las comunicaciones en estos tiempos, pero que evidentemente, por tratarse del presidente de los Estados Unidos de ese momento, además el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos, nada más ni nada menos que el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, una historia muy particular que todavía en la actualidad sigue teniendo diversas interpretaciones. Nunca se ha, como suceden por lo general en estos hechos norteamericanos, nunca se termina de creer la versión oficial de cuál fue el motivo o quién puede haber estado detrás del asesinato. Fíjense ustedes lo que pasa con el atentado de las Torres Gemelas, donde hay una corriente de opinión que dice que en realidad el atentado de las Torres Gemelas fue un atentado hecho por los propios norteamericanos para justificar después la invasión a Medio Oriente en busca del supuesto Bin Laden, que después terminó apareciendo muerto este año o asesinado este año. Entonces, siempre cuando hay este juego de poder en el mundo, sobre todo con los Estados Unidos, queda la duda de cuáles son las razones o los verdaderos motivos de los hechos que se producen y que cobran demasiada magnitud, como ha sido, sin dudas, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Vamos a ver el informe recordando esa fecha, justamente un 22 de noviembre, pero de 1963. El presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, a 50 kilómetros de allí, en Fort Worth, Texas, John F. Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, habla en un desayuno oficial. Hace años me presenté en París diciendo que era el hombre que acompañaba a la señora Kennedy. He tenido un poco la misma sensación mientras viajaba por Texas. Nadie se interesa por lo que Lyndon y yo nos ponemos. John Kennedy se casó hace 10 años con la modelo de 34 Jacqueline Bouvier. Ahora tienen 2 hijos, Caroline de 5 años y John de 2. Jackie Kennedy está pensando en el cumpleaños de sus hijos, que será la semana siguiente, muy lejos de los agobios de aquel viaje político. Mientras el Air Force One aterriza en el aeropuerto Love, Malcolm Kilduff se prepara para lo peor. Texas es por tradición un bastión republicano. El búnker republicano está inquieto por el enfoque progresista que da Kennedy a temas locales como los derechos civiles. Peor aún, su voluntad de llevar un mensaje de paz al mundo ha irritado a la derecha local, que cree que las Naciones Unidas interfieren demasiado en la política de Estados Unidos.
Kilduff prevé una acogida hostil, pero ojalá sea eso todo. Cuando el presidente y la primera dama bajan del avión, los pequeños Newman apenas ven nada entre la muchedumbre. John Fitzgerald Kennedy tiene 46 años y es el primer presidente católico. En el curso de 3 años ha vigorizado el país y ha conseguido la mejora económica más espectacular de su historia. Mientras tanto, Malcolm Kilduff sigue al presidente. Avenida Lemon, Boulevard Turtle Creek, Avenida Cedar Springs, luego doblará en la Plaza Tilly para salir a la autopista Stemmons en dirección norte. Kilduff conoce bien la ruta y debe conocerla porque ha ayudado a trazarla. Hay mucha gente esperando. El interés por los Kennedy es tan grande en Dallas como en el resto del país. Después de 1000 días en la presidencia, JFK es una celebridad. En la Casa Blanca, apodada Camelot, hay un flujo constante de intelectuales de prestigio. Han pasado los viejos tiempos de Truman y Eisenhower, y JFK anuncia una nueva era. Desde este momento y lugar, sepan por igual el amigo y el enemigo que ha recogido la antorcha una nueva generación de norteamericanos. La caravana de Kennedy cruza el centro de Dallas, Main Street, entra en la Plaza Dilly, en dirección a la calle Houston. La muchedumbre es sorprendentemente numerosa y entusiasta en la mayor parte del trayecto, y el cielo sigue despejado. La caravana dobla por el norte de la plaza, delante del antiguo depósito de libros escolares. La reacción favorable de los ciudadanos ha tranquilizado al presidente. Cuando la caravana entra en la calle Elm, Billy Newman ve al presidente. El secretario de prensa Malcolm Kilduff lee mal el rótulo que tiene detrás y pregunta ¿qué narices es un propósito de libros? Los periodistas se ponen a indagar en cuanto comprenden que los petardos eran disparos, pero aún no saben nada. En los comunicados no había nada que indicara que se hubiera herido a nadie, hasta que llegamos al hospital Parkland. Boletín informativo de la CBS. La caravana del presidente Kennedy ha recibido 3 disparos en el centro de Dallas, Texas. Los primeros informes dicen que el presidente ha resultado seriamente herido. Sigan sintonizados con la CBS en espera de nuevas noticias. Acaban de llegar últimas noticias. Preguntado el secretario en funciones de la Casa Blanca, Malcolm Kilduff, si el presidente había muerto, respondió: nada que decir por el momento. En el improvisado centro de prensa del hospital Parkland, Malcolm Kilduff ha recibido orden de no anunciar oficialmente la muerte del presidente hasta que el vicepresidente Johnson esté en el Air Force One. Jackie Kennedy entra en el quirófano. Hace poco más de 10 minutos que su marido ha muerto. El último médico que queda ve de lejos que la viuda se quita el anillo de boda y se lo pone a su marido. El presidente John F. Kennedy ha muerto aproximadamente a la 1 de la tarde, hora local de Dallas. Murió de un disparo que recibió en la cabeza. No tengo más detalles por el momento. La noticia deja atónitos a los norteamericanos. Nadie se queda impasible al oírla. Acabamos de recibir la noticia, que al parecer es oficial, de que el presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde, hora de Dallas, hace 38 minutos. El vicepresidente Johnson ha salido del hospital de Dallas, pero no sabemos con qué rumbo.
Lyndon Johnson da comienzo a la ceremonia que lo hará presidente. Malcolm Kinduf, agachado a los pies de Johnson, sostiene el dictáfono. Todavía silenciosa y conmocionada, Jackie Kennedy hace de testigo. Yo, Lyndon Baines Johnson. Yo, Lyndon Baines Johnson. Juro solemnemente. Juro solemnemente. Presidente de Estados Unidos. Presidente de Estados Unidos. Y me comprometo a hacerlo lo mejor que sea posible. Con el presidente Johnson a bordo, el Air Force One despega del aeropuerto Love de Dallas. 2 horas y media después, el avión aterriza en la base Andrews de Washington, de donde Kennedy partió hacia Texas ayer por la mañana. Sacan el ataúd del avión y Jackie se desplaza a Washington con él. Todavía lleva el vestido rosa y las medias manchadas de sangre. A las 6:15 de la tarde, el presidente Lyndon B. Johnson se dirige al mundo por primera vez. Es un momento triste para todos. Hemos sufrido una pérdida irreparable. Para mí, ha sido una profunda tragedia personal. Sé que el mundo compartirá el dolor de la señora Kennedy y su familia. Lo haré lo mejor que pueda, que es lo máximo que puedo hacer. Bueno, vamos a hacer la pausa y después de la pausa ya nos meteremos en otro tema que tiene que ver con la historia, pero de la Argentina, y con esta discusión ideológica que se está dando por estas horas en nuestro país también en relación a la irrupción del kirchnerismo, a este nuevo movimiento que para algunos es la superación del peronismo, para otros es la continuidad del peronismo y para otros nada que ver con el peronismo. Bueno, de eso vamos a seguir hablando, pero en el próximo bloque, cuando volvamos. Sanguicherías Checho, gran variedad y los mejores precios en masas, tortas, saladitos y sándwiches, simples y triples, servicios de lunch, mesas de dulces, tortas infantiles, fototorta y mucho más. Consulte nuestras ofertas. Sanguicherías Checho, siempre hay algo para festejar. Avenida Balbín 1310, San Miguel, teléfono 4667-0809. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320-439-910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Pinturería No. Atención y asesoramiento personalizado. Todas las marcas de pinturas para el hogar, obra e industria. Entrega y asesoramiento en obra. Para nosotros, lo más importante son los clientes. Avenida Mitre 2301, San Miguel, con teléfono 4664-8137. Pinturería No.
Bueno, les había dicho que íbamos a hablar en este bloque de parte de la historia de nuestro país. La semana pasada, cuando recordamos el 17 de noviembre de 1972, que fue el día en el que regresó Juan Domingo Perón a la República Argentina, tras casi 18 años de exilio, se generó, a partir de nuestra opinión y de nuestro concepto, algún tipo de discusión polémica por lo que nosotros creíamos que se había convertido ese 17 de noviembre en un homenaje más a Néstor Kirchner que al propio Juan Domingo Perón, que fue el protagonista central de aquel hecho en los comienzos de la década del 70 y que además sería el puntapié para la última etapa de lo que había pensado el propio Perón con su regreso a la patria, para terminar, bueno, siendo presidente por tercera vez de manera constitucional, un año después, o menos de un año después, en 1973, que no pudo completar, como todos sabemos, su mandato, como consecuencia de su paso a la inmortalidad el 1 de julio de 1974. Ahora, tratando de buscar testimonios que nos ayuden a pensar sobre esos tiempos, hemos encontrado en un trabajo que realizamos, no ahora, pero sí ya hace unos años, pero que cobra absoluta actualidad y que además no ha sido todavía difundido en la televisión, un trabajo de varias horas de charla, de más de 6 horas de charla, con quien fuera el jefe de uno de los sectores más fuertes del peronismo en aquellos tiempos, surgido después del 55 y con fuerte injerencia en la formación de dirigentes que todavía, incluso muchos de ellos, siguen teniendo una importancia significativa en la vida política de nuestro país. Me refiero a Guardia de Hierro, que ha sido también un sector del peronismo bastante enigmático, que no ha tenido demasiada información o relato, o no se ha escrito fuertemente la historia de Guardia de Hierro, conducido por Alejandro Álvarez. Apenas algunos libros, uno de ellos de Alberto Tarruela, que se ha publicado y que, por lo que hemos conversado con el propio Álvarez, no dejó demasiado conforme a quien fuera su jefe, que en la actualidad sigue haciendo política, pero que, como él mismo lo ha contado, ha disuelto la organización apenas muere Perón, o pasa la inmortalidad del general Perón. Entonces, cuando estuvimos repasando parte de ese trabajo, que tiene como finalidad en algún momento la publicación de un libro, encontramos un fragmento que quería ponerlo en el aire para entender o para ayudarnos a pensar aquello del regreso del general Perón, quiénes fueron los responsables, si esto del luche y vuelve en realidad era valedero, si hubo sectores de la política argentina que quisieron apropiarse de ese regreso del general Perón, y la verdad que lo de Alejandro Álvarez es revelador, por lo menos en un sentido, y que yo quiero compartir con ustedes, por lo menos para dejar un concepto más de un hombre que vivió esa época y que además tuvo contacto con el propio Perón y que además lideró una organización de cuadros muy pero muy importante como fue Guardia de Hierro. Lo escuchamos. Nosotros creíamos y creemos, yo creo también que es así. Si hubiera que hacer eso, que no hay que hacerlo para mi modo de ver, pero que la única estructura que puede transformar a los cuadros, es decir, a los precuadros en cuadros, y que claro, una estructura rígida, ¿no es cierto?, que ordene toda la vida del tipo. Porque pues nosotros de la cuna a la tumba es chao. Como propuesta, no duró 2 años, lo que tiene que ver. Podría haber durado 38, es lo mismo, ¿no es cierto? Y en vez de dar doctrina, ideología, digo, nosotros damos doctrina, la poníamos en práctica, ¿no es cierto? Pero también era la advertencia, por eso desde el principio, el acto de fundación de la Organización Única, yo lo dije, no se entusiasmen a un grado que les impida ver la realidad, porque esto se hace para ser destruido. Acá el problema es el movimiento, no nosotros. Cada cosa somos nosotros. Entonces, primero formar esto y luego
entregarse a la realidad del movimiento nacional. Esa era la idea, un poco juvenil, ¿no es cierto? Pero correcta en el fondo. Por eso Perón lo hizo caminar el tema. Al contrario, lo hubiera cortado, ¿no es cierto? Porque podía haberlo hecho. Digo que la seguridad que uno tenía desde el punto de vista político era precisamente que Perón te cuadraba. Si te golpeaba una vez bastaba. Si era un error. ¿Me explico? Ahora si era una cosa tramposa, estaba listo, chao. No, era un error. Se puede decir que era un espíritu neto de militancia, porque era como ofrenda. Sí, porque, bueno, ¿y qué podíamos hacer? Pensándolo como se podría pensar hoy, ¿qué podríamos hacer? ¿De qué manera? Cuando a Perón le preguntan, en general, ¿quiénes son los que lo han ayudado, que lo han traído? Él dijo, yo volví por 3 amigos y yo. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso es para los tipos que dicen lucha y vuelve, nosotros qué sé yo, nosotros nunca dijimos, nunca. Yo no estaba de acuerdo para nada, porque no era verdad. Porque el ingente número de peronistas de todo el país durante 18 años combatieron para todo, para lo mismo. Perón, que era lo que tenía que hacer, aprovechó eso en beneficio de la primera operación gigantesca que era su retorno y de la siguiente después, desde luego, pero eso era una energía que él juntó y que era de él, no nuestra. Entonces, habíamos contribuido, sí, como cualquiera. No sé si me explico. Sí, no como otras organizaciones que creían haber sido los... no, sí, bueno. Y hay una pregunta sobre ese proceso que yo te quería hacer, porque lo escuché el otro día, el hombre de la resistencia, Antonio Cafiero. No, pero es una cosa que quiero saber si es cierta, digamos. Él dice que Lanusse lo manda a llamar y él tenía estaba a la orden de Perón de que nadie hablara con el gobierno. Y que él discutiendo... a él le decían que bueno, que si él no hablaba con Lanusse iba a haber una matanza, entonces él desobedeció a Perón y lo fue a ver a Lanusse, y que bueno, después Perón... Pero sin embargo hubo una matanza, no se llama así el partido de la matanza, eso era. Y dice que bueno, después Perón se enojó con él. Eso es caradura. Cafiero. ¿Pero la reunión existió? No sé, puede ser, pero la debe haber promovido Cafiero. Lo debe haber llamado Antonio a los amigos de él ahí en esa cosa. Mira, el problema siempre es el mismo, que es el problema de la lealtad. Es un problema grave, no es un problema simple, además. Anda complejo. Lo que anda por el mundo no es precisamente ejemplo de lealtad, sino al revés, de deslealtad, y es jerarquizada la deslealtad por encima de la lealtad. ¿No es cierto? Se la alaba, se han hecho novelas, por ejemplo, los mexicanos, El Rey Viejo, es una novela que exalta la deslealtad. Ahora no me acuerdo el autor, pero debe ser Rulfo, uno de esos, de esa época. Yo no creo en esas cosas. Creo que es real. Ojo, en lo que no creo es en que deba estar de acuerdo y aplaudir cuando un tipo es un traidor. Pongan el nombre que quieras, pero la traición es siempre traición, sea lo que sea, ocurra lo que ocurra, no importa. Y esto no es un problema de rigidez, sino de objetividad.
Esta es la verdad. ¿Realidad? Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces el tipo, si le dijeron vos nada y vos decís yo sigo a este tipo, le obedezco y después lo desobedece, se llama traición en mi lenguaje y en el de cualquiera, en el lenguaje universal. Es así esto. ¿No es cierto? Porque bien podría haber dicho, como hicieron tantos, mirá vos, en la misma época del que habla Antonio, en eso, era ministro de Trabajo, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora, Puntari, que era un viejo tramposo. Él arregló con la NUCE, todo bien, el ministro de Trabajo, todo. Sí. Luco. Sí, Luco de apellido. No Valentín, sino un hermano. Y Valentín Luco era el MRP y eso, bueno, ya fallecido también. Era diplomático de carrera. Y este hombre, resulta que cuando Perón se hizo cargo del gobierno lo recibió, entonces todos decían, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Perón? Después hizo conocer que Luco era el tipo que lo informaba de las reuniones de gabinete. Anuncie, ¿se entiende? Era ministro de Trabajo. ¿De qué lado está uno para juzgarle a tal traición? Claro. Pues si Luco es un traidor, no, Luco no es un traidor. Luco fue un agente de espionaje de la fuerza propia, como decía Perón, dijo aquella vez Perón en televisión. Ellos creían que yo era de ellos, pero yo era de nosotros. Bueno, a mí me parece que este concepto de Alejandro Álvarez de decir, o de contar, que Perón mencionó a 3 o 4 amigos que fueron los que produjeron el regreso a la patria y que ese dispositivo había sido elaborado por el propio Perón, tomando todo lo que se había hecho aquí en la Argentina de las distintas organizaciones políticas para cumplimentar su objetivo, me parece que es revelador para esta discusión que después la transformaron en el Día del Militante, ¿no? Aquí Alejandro Álvarez plantea algo central en el concepto de rediscutir lo que es el Día del Militante, porque según lo que Alejandro Álvarez toma, en realidad esto no es un logro de los militantes, el regreso de Perón, es un dispositivo pensado por Perón con, por supuesto, la toma del trabajo de los distintos sectores que en la Argentina querían que eso se produzca. Así que me parece muy interesante esto para pensar en tiempos donde hay toda una discusión ideológica que se está dando, que incluso también sirvió el fin de semana para profundizar algunos aspectos cuando se recordó el Día de la Soberanía Nacional el 20 de noviembre, el domingo, que habla de la defensa de la Confederación comandada por el brigadier Juan Manuel de Rosas ante la invasión inglesa y francesa sobre los ríos interiores, sobre el río Paraná, que tuvo aquella batalla de la Vuelta de Obligado, fenomenal, y que ha instaurado, a pedido incluso del escritor José María Rosa, como que el 20 de noviembre sea el Día de la Soberanía Nacional. Durante muchos años esto ha sido desconocido por los gobiernos. Hay que reconocer que el gobierno de Cristina Kirchner fue el que instauró a esta fecha como fecha patria e incluso le dio el rango de feriado nacional, que en realidad por una cuestión de las elecciones o del cronograma electoral, por si había segunda vuelta, en vez de haber sido fin de semana largo, el que pasó va a ser el próximo como consecuencia de esto. Y esto me parece importante recordarlo, porque el fin de semana próximo, cuando el lunes sea feriado, la verdad que muchos se van a olvidar de por qué va a ser feriado el próximo lunes, y va a ser justamente por el Día de la Soberanía Nacional. Y hay algunos indicios de la Presidenta de la República que por lo menos muestran un acercamiento hacia la línea nacional más pura. Perón, San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, y no tanto con algunos sectores que pretenden otra cosa, o llevar al kirchnerismo más hacia una izquierda internacionalista cercana al socialismo o al comunismo pro-cubano o pro-guevarista, que también los hay dentro del kirchnerismo y que están tratando de dar una discusión ideológica hacia adentro. Esto me parece interesante, por eso
en la medida que tengamos posibilidades de hacerlo, como lo hemos hecho hoy con Alejandro Álvarez, seguiremos dando elementos para que todos podamos pensar un poco más en este momento que se vive y en esta discusión ideológica que no es menor y que se está viviendo en la República Argentina. Vamos a la pausa y ya estamos en un minuto. Diego Esguirido, negocios inmobiliarios, alquiler y venta de casas, dúplex, lotes, locales, departamentos, emprendimientos, fondos de comercio. Diego Esguirido, Avenida Presidente Perón, número 375, San Miguel, teléfono 4667-0033, ID 692-62. DG Clínica de Dermatología y Estética, tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética, Italia 989, San Miguel, teléfono 4451-2686. Voltar, Centro Integral para la Construcción. Amplia variedad en construcción en seco, placas de yeso, perfilería y accesorios, cerámicos y porcelanatos, aberturas, puertas y ventanas, amoblamientos para baños y cocinas, grifería, materiales para la construcción, ferretería. Voltar, Centro Integral para la Construcción. Ruta 197, número 1497, Gran Bur. Teléfono 02320 480 015. Bueno, vamos a en este bloque a hablar un poco de lo que pasa en la política nacional, provincial y por supuesto regional, porque en este momento se está produciendo en Malvinas Argentinas una reunión cuyo anfitrión obviamente es el intendente Jesús Cariglino, donde están confluyendo distintos sectores de la política bonaerense dentro de el peronismo y también algunos ligados a el PRO de Mauricio Macri, con una finalidad cierta, que es la de ir amalgamando un espacio político en común que pueda terminar siendo incluso un espacio de equilibrio entre lo que hoy ya está desatado en la provincia de Buenos Aires, sin duda, que es una fuerte puja de poder entre Daniel Scioli y su compañero de fórmula y vicegobernador electo, que asumirá muy pronto, Gabriel Mariotto. Todos sabemos que Gabriel Mariotto no era el compañero de fórmula que hubiese querido Daniel Scioli para esta última elección y su reelección en la provincia de Buenos Aires, incluso pensando en un proyecto a 2015 de Scioli para ser candidato o precandidato a presidente de la República. Pero bueno, la imposición de que esto tuviera que ser así tenía una finalidad concreta, que era el desembarco fuertemente del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires con cargos fundamentales, en este caso dentro de la legislatura bonaerense. Y esto se ha vislumbrado la semana pasada con la definición de las conducciones, tanto de los bloques como de las autoridades de las cámaras. En principio, Gabriel Mariotto es el presidente del Senado por una cuestión constitucional que así lo determina, que el vicegobernador es el presidente del Senado, pero sí se definió que su vicepresidente sea un hombre también de su riñón y de este sector más ultra acá, como es Sergio Berni, actual viceministro de Desarrollo Social de la Nación, que desembarca como senador por una sección del interior de la provincia de Buenos Aires, va a ser el vicepresidente, y además la jefa del bloque del Frente para la Victoria será nada más ni nada menos que la esposa de Carlos Kunkel, que es uno de los emblemas que tiene el gobierno nacional dentro de la Cámara de Diputados, y además ha sido durante bastante tiempo el vocero que adelantaba las novedades del kirchnerismo, por ejemplo, cuando ya en el 2005 adelantó que Cristina Fernández iba a ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, y después también adelantó, cuando Kirchner un poco jugaba
con esto de pingüino o pingüina, fue Kunkel el que en los medios adelantó que la candidata a presidenta de la Nación iba a ser Cristina Fernández. Entonces, en dato central, ¿no?, de lo que está pasando en el Senado, como también en la Cámara de Diputados, donde va a quedar como presidente Horacio González, pero que va a tener un fuerte control a través de un joven relacionado con la Cámpora, como es José Octavis, que va a ser el vicepresidente, y el jefe del bloque. Todos apuntan a que va a terminar siendo un histórico dirigente del peronismo, que en este caso tiene su fortaleza en la quinta sección electoral. Nos referimos al ex intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús, cuyo hijo es el actual intendente de ese municipio, que han estrechado lazos con Amado Boudou, el vicepresidente electo y actual ministro de Economía, que también, como muchas veces le hemos contado, está tejiendo su estructura política en la provincia de Buenos Aires, incluso conversando con algunos intendentes. Aquí muy cerca tenemos el caso de La Torre. De La Torre es un asiduo interlocutor para estas cuestiones de Boudou y del equipo que lo acompaña a Amado Boudou, que tiene en la figura de Juan Zabaleta, hombre de Morón, que en alguna época intentó ser candidato a intendente de Morón y que después quedó relacionado con Sergio Massa, por eso fue al ANSES. En el ANSES conoció a Boudou, que en definitiva era un hombre que también llevó Sergio Massa a ese cargo, y hoy es uno de los hombres de máxima confianza del vicepresidente de la Nación electo, que ha tenido que soportar en estas últimas horas alguna fortaleza interna que está discutiendo el Ministerio de Economía que viene. Obviamente que Boudou debe tener su candidato a que lo suceda, todos apuntan a que su candidato es Hernán Lorenzino. Se ha generado una polémica incluso porque hablan de un apoyo de uno de los banqueros más ligados al kirchnerismo, como es Jorge Brito, que por estas horas está rompiendo la sociedad histórica con su socio, que parece que no está de acuerdo con este posicionamiento y este manejo que se está haciendo del banco, y algunos hablan de que en realidad el Banco Macro está relacionado con la idea del próximo ministro de Economía, que este sector impulsaría a Lorenzino para, entre otras cosas, volver al mercado voluntario de capitales y pagarle la deuda del Club de París, con lo que eso significaría desde el punto de vista de un gran negocio financiero. Bueno, esto es lo que se habla hoy. Desde el sector más ligado a Boudou apuntan en la interna a que esa usina de versiones surge de otro ministerio muy pegado, muy cercano, que es el Ministerio del Interior, donde también puja por lugares del poder Florencio Randazzo, que se mantiene bastante en silencio en este tiempo, Randazzo, pero que seguramente aspira a reemplazar a Aníbal Fernández en la jefatura de gabinete del ministro de Cristina Kirchner. En el marco de toda esta situación, este encuentro que se produce ahora en Malvinas Argentinas apunta un poco a conformar dos bloques, uno en diputados y otro en senadores, con todo este sector del peronismo no kirchnerista, que pueda en algún momento hasta ser equilibrio de esta puja de poder que ya se está dando en la provincia de Buenos Aires, y que tiene obviamente a dos principales protagonistas, como son el propio Scioli y el propio Gabriel Mariotto. De esto se está discutiendo en estas horas en territorio bonaerense, y también es interesante empezar a observar de cara a un verano que desde lo político algunos dicen no va a ser tan movido. Yo creo que sí, yo creo que se están adelantando en algunos aspectos los tiempos de las discusiones a futuro, pero es interesante observar el esquema que va a ir quedando en este sector de la provincia de Buenos Aires, en este sector del conurbano, que es conocido y denominado como la primera sección electoral, porque en el caso puntual de lo que era el ex general Sarmiento, tenemos allí algo muy interesante para analizar. Cariglino por un lado, la llegada de Carlos Urquiaga de la mano de Isi por el otro, con un Isi por supuesto muy vinculado a lo más ortodoxo del cristinismo, y por otro lado a Joaquín de la Torre, que ha estado siempre muy cercano con Jesús Cariglino, pero que hoy desde algunos sectores también que pujan el poder del oficialismo nacional y provincial, también es mirado de manera diferente, después de haberle ganado nada más ni nada menos que a Aldo Rico. Y entonces de la Torre también recibe llamadas desde sectores como el que les decía recién, Boudou, pero también de Mariotto, alguna comunicación con José Octavis. Es decir, también ven allí la posibilidad de la construcción de otro sector dentro de la primera sección electoral, que bueno, habrá que ver qué es lo que sucede después más adelante, pero estas cosas están pasando hoy en el esquema político de la sección, que por supuesto tiene como la tercera
la preponderancia central de la política de la provincia de Buenos Aires. Es el conurbano, es la mayor cantidad de votos de la Argentina, es donde se define una elección, y muchas veces el conurbano es no tenido demasiado en cuenta a la hora de los análisis, pero es central. Lo que pasa en el conurbano es central para definir la República Argentina, la elección de un país y una presidente o un presidente. O sea, esto es así. Aquí se concentra la definición política de la Argentina, y esto se está discutiendo hoy en distintas fuentes. Bueno, vamos a la pausa y ya cierro. Cholo Maldonado agradece a todos los comerciantes de Granbur y a todos los vecinos de Malvinas Argentinas por el gran apoyo a la gestión del intendente Jesús Carilino. En Tortuguitas, Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker, adherido a Casas Pulte. Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche. José Ferré, 4051, Tortuguitas. Bueno, hemos llegado al final. Como siempre les digo en el final, los invito a que puedan visitarnos en nuestra página de internet www.elembudo.tv, y con la última información y todos estos análisis que le hacemos a veces en pocos minutos aquí en El Embudo, los tratamos de hacer diariamente a través de nuestro sitio de internet, como así también en las redes sociales, en el Twitter, @Tommy2430, que es nuestra cuenta, lo mismo que en Facebook, donde por supuesto también vamos tratando de informarlos a ustedes minuto a minuto de lo que va aconteciendo, quizá a nivel provincial fuertemente y a nivel regional también, porque a veces hay cuestiones que tienen que ver con informaciones de cambios en los gobiernos locales, en los gabinetes, en los consejos deliberantes, que ameritan la información minuto a minuto, para que ustedes, aquellos que les gusta la política y que siguen la información política, puedan tener de nuestra parte la mejor información posible. No siempre lo logramos, pero al menos lo intentamos. El miércoles les prometo, aquellos que son vecinos de Granbur y de Pablo Nogués en Malvinas Argentinas, y que son asociados de la cooperativa telefónica de Granbur, que no se pierdan el programa del jueves, no sé por qué dije el miércoles, el jueves. No se pierdan el programa del jueves, porque ustedes se van a enterar de cosas que están pasando dentro de la cooperativa telefónica de Granbur, en definitiva con su dinero, porque ustedes son los que pagan mensualmente por un servicio y los que son socios, mucho más preocupados, por cierto. Se van a enterar de algunos manejos que son preocupantes, y que se los vamos a contar aquí con algunos de los protagonistas que han venido siguiendo este tema muy pero muy de cerca. Hay una fuga de abonados que dejan el servicio telefónico de la cooperativa y su internet porque no es bueno, y además encuentran quizá en otra empresa, como el caso de Telered, la posibilidad de tener los tres servicios al costo más conveniente, como es el servicio de cable, el servicio de telefonía y el servicio de internet. Por eso la situación es compleja. El próximo jueves les prometo un informe pormenorizado de lo que está pasando en esa entidad, que es una entidad muy importante, pero que en los últimos años lamentablemente está teniendo serios problemas. Nada más, gracias por habernos acompañado, y después de lo que hemos escuchado de Aerolíneas Argentinas y demás, voy a quedar con una frase de un amigo mío que me acaba de enviar, que dice que en los tiempos de Perón los únicos privilegiados eran los niños, y parece que en estos tiempos los únicos privilegiados son los sub-40 de la Cámpora. Nada más, gracias, hasta el próximo jueves. Auspiciaron este programa Organización La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez. Conducción, Clave Seguridad SRL, líder en seguridad privada. Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. Perchapa y Pintura GS. No nos olvidemos de nuestros héroes. Ricardo Alexijoner, veterano de guerra.